Hola, mi nombre es Ariana Quesada. Yo soy estudiante de Filología Española y este proyecto forma parte del trabajo comunal universitario número 620 y titulado Apoyo Escolar y Desarrollo Comunal de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar sobre uno de los textos escritos por mujeres que se incluyen entre los recomendados para educación diversificada. Se trata de la novela Orlando de Virginia Woolf. Esto en el marco del proyecto titulado Literatura escrita por mujeres en la lista de lecturas recomendadas para los programas de educación diversificada. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco sobre la escritora. Adeline Virginia Stephen nació el 25 de enero de 1882 y fue la tercera de 4 hermanos. Y mientras su padre fue editor, crítico literario y filósofo, su madre escribía historias para niños, por lo que ella se crió en un ambiente familiar muy cercano a la literatura. Ella y sus hermanos fueron criados en un entorno lleno de influencias de la sociedad literaria victoriana. Cuando tenía 13 años, Virginia Woolf sufre un cuadro depresivo tras la repentina muerte de su madre el 5 de mayo de 1895. Con la muerte de su padre, 10 años después, se desató un ataque alarmante. Sus crisis nerviosas y sus posteriores periodos recurrentes de depresión se relacionaron con el diagnóstico psicológico que se le atribuyó, un trastorno bipolar. Ella perteneció al Círculo de Bloomsbury, un grupo de escritores, intelectuales, filósofos y artistas ingleses que se reunía cerca del barrio de Bloomsbury en Londres durante la primera mitad del siglo XX. Sus obras respectivas influyeron profundamente, las obras de este círculo, en la realidad inglesa de la época. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa en Londres durante el Blitz y la acogida fría que tuvo su biografía sobre Roger Fry, agravaron su condición hasta que finalmente, el 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se suicida. Las obras más famosas de esta escritora son las novelas La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, una biografía, que es esta que vamos a estudiar hoy, Las olas y su breve ensayo Una habitación propia. Se considera como una de las y los escritores más destacados del modernismo anglosajón del siglo XX. Entre sus aportes a la literatura de su tiempo se deben señalar la maestría técnica y el afán experimental del autor. Se le atribuye que trató de hallar un camino nuevo para la novela, apartándose y dejando a un lado el realismo imperante y abandonando también la convención de la historia. Una evidencia de la experimentación en esta obra, Orlando, se encuentra en la dinamización de los conceptos de tiempo, género y género biográfico, por ejemplo. En relación con este proyecto, la propuesta literaria de Woolf es importantísima por todos los cuestionamientos que ella hace en relación con el género, por ejemplo. En una de sus obras, Una habitación propia, la autora llegó a cuestionarse: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Independencia económica y personal, o sea, una habitación propia. Sobre el libro en la lista, vamos a ver qué es lo que aporta. Pues Orlando fue publicado por primera vez en 1928 y es uno de los textos modernistas ingleses que ponen en cuestión las convenciones narrativas y desafían las formas literarias existentes de su tiempo. Woolf introdujo una revolución en la novela, al centrar la importancia de sus textos no solo en el fondo de la novela, sino también en la forma en la que el texto está escrito. Lo que se narra en Orlando es una parte de la trayectoria vital de un muchacho aristócrata de la corte de Isabel I en Inglaterra que, tras un profundo sueño, se despierta un día encarnado en mujer. La progresiva aceptación de Orlando de su nueva identidad da lugar a una disertación sobre la condición femenina que lleva al lector hasta el siglo XX, ya que el tiempo discurre fugazmente. Esto permite a la autora adentrarse en temas que en su época causaban de verdad muchísimo escándalo. La sexualidad en general, la homosexualidad en particular, el papel de la mujer con respecto a estos temas y las restricciones que la sociedad había impuesto a quienes no se ajustaban al perfil moral y ético imperante. El mundo que Woolf construye en Orlando es a tal punto fantástico que en él una casa puede ser tan vasta como para que el viento mismo parezca atrapado en ella. Y el personaje principal es en tal medida tan ficticio que no solamente cambia de sexo en la mitad del relato, sino que llega a vivir más de 300 años, pero alcanza la edad de 36 hasta el final del texto. Bueno, para quienes les gusta el chisme, hay una curiosidad sobre el texto. Existen planteamientos que dicen que Virginia Woolf
se sirvió de su propia experiencia para escribir el texto. Pues el personaje Orlando pudo estar inspirado en Vita Sackville West, que es esta que estamos viendo acá en la imagen, quien dicen fue su amante y confidente. En relación con ello, el recurso al género biográfico utilizado por la autora en este texto, utilizado en el punto de vista de una mujer, además, resultó totalmente innovador para la época, dado que hasta el momento había sido el hombre quien había predominantemente quien se había servido de este recurso en la literatura. Ahora, en relación con la crítica literaria, se ha considerado que esta novela es la obra más brillante de la producción literaria de la autora y esto se ha visto reflejado en su éxito y en su impacto en la literatura posterior. La importancia de hacer lectura de este texto radica, una vez más, en lo disruptiva de la literatura de la autora. Esta novela nos deja claro que el potencial en la escritora de las mujeres, no importa el momento de la historia, siempre ha sido enorme. Con esto, les invito a las y los docentes a hacer lectura de Orlando en sus clases, a que lo asignen a sus estudiantes en educación diversificada. Además, que aquellos estudiantes a quienes les interesa el texto lo soliciten como una lectura. Recuerden que visibilizando esta literatura estamos ayudando con la erradicación de los sesgos de género en el canon literario. Y bueno, para cerrar, les dejo con esta reflexión planteada por la autora. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos, pues, con uno solo? ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Muchas gracias, queden atentas y atentos, pues en la próxima serie de videos vamos a analizar nuevos textos.